Se ha integrado a esta reunión el licenciado Carlos Mata Martínez, quien también dará alguna participación. Le pido, le demos un fuerte aplauso, y nuestra compañera Janet, secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Central. Bienvenida, secretaria Janet. Un fuerte aplauso a nuestra secretaria. Toca el turno del doctor Arafat Nájera, a efecto de que nos dé alguna participación. Tiene el uso de la palabra, doctor. Profundamente agradecido. Sin lugar a dudas, ahorita trataré de verificar si se vicia o no el micrófono. Trataré de acercarme. Por lo regular, a lo largo de mi vida, me gusta que los 30 o 40 minutos de intercambio con un público sean útiles y generen la construcción del conocimiento. En principio, quiero agradecer profundamente a la licenciada Berta Carmona Cepeda, que es la responsable de tenerme aquí. Desde hace casi 2 meses me ha estado invitando a distintos eventos, lo cual agradezco profundamente. Y sin lugar a dudas, agradecer al licenciado Octavio, que el trabajo de su vida política es un ejemplo para muchos dentro del PRD. Yo le hago un reconocimiento muy sincero, estimado Octavio. Dedicado 27 años de su vida a los temas de justicia. Hablar de ellos en una entidad federativa como es el Estado de México exige una profunda objetividad. Quiero comentarles que hace algunos años, en el estado de Chiapas, que es donde he desarrollado mi vida profesional, a un gobernador que había ocupado todas las tareas públicas, un periodista muy acucioso le preguntó: oiga, gobernador, usted ha sido de todo y además ha tenido estupendas funciones y ha sido aplaudido, ¿por qué nunca fue juez? El gobernador, un hombre con 2 doctorados en Estados Unidos, un hombre que durante 40 años de su vida se dedicó a dar clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, dijo: yo no puedo ser juez, porque el juez desarrolla una función correspondiente a los ángeles, que es lo más cercano a Dios. ¿Quién en este mundo tiene la capacidad o la calidad para emitir un juicio de valor sobre si es bueno, sobre si es malo, sobre si es culpable o sobre si es inocente? El Estado de México, al igual que Veracruz, Chihuahua, Durango, Tamaulipas, cualquiera de las entidades federativas y por supuesto del Distrito Federal, tiene los mismos problemas. No es necesario que yo lea la opinión que tiene, y esto los voy a dejar al comité para que lo dupliquen. No es necesario que yo acuda aparentemente al periódico más objetivo del país. En la entrevista que le hace el jueves, el viernes, al licenciado Erubiel Ávila, cuando le preguntan, bueno, ¿cómo asume usted su gobierno? Él emite una serie de comentarios siempre argumentativos, justificatorios. Ningún gobernador en su lógica va a aceptar que en su estado hay una deficiente administración de justicia, hay una inadecuada impartición y una indebida procuración. Administración, procuración e impartición son circunstancias diferentes. Vamos a conocerlas. Yo les rogaría, ¿quién tiene reloj, por favor?
¿qué horas son? 5 para las 5. 5 para las 5. Más o menos inicia hace 8 minutos. A las 5:30, me indica, por favor, para que termine. La circunstancia que rodea a toda la sociedad en el país es objeto de estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, de todas las organizaciones de transparencia y de análisis, y de más de 50, 70, 80 investigadores del país y otros tantos del extranjero, y todos llegan a la misma conclusión. En Latinoamérica es una realidad que el acceso a la justicia es desigual. En Latinoamérica es una realidad que existe discriminación en los tribunales. En Latinoamérica es una realidad que los operadores jurídicos, es decir, los jueces, ven a los acuerdos, tratados y convenios internacionales en cualquier parte de Latinoamérica como derecho extranjero. En el Estado de México existen distintas instituciones de educación superior, como en diversas entidades del país. La moda de la maestría o del doctorado ya tiene cédula de identidad en los juzgados. Antes veíamos que el secretario de Estudio y Cuenta, el secretario proyectista, firmaba como licenciado. Hoy es maestro, hoy es doctor. Inclusive a veces el secretario de acuerdos es doctor y el juez sigue siendo licenciado. Y sin embargo, vemos las filas ante los órganos de administración, en donde se señala que la acreedora alimentaria va a cobrar 2,000 pesos de pensión alimenticia o 3,000 pesos de pensión alimenticia, y de pronto vemos que llega a cualquier juzgado penal a firmar el libro de control o de procesos de seguimiento por la caución, por la libertad, una gente muy humilde. Quisiera preguntarles, estimados, estimadas, ¿quiénes de quienes están dentro de esta sala son abogados? No, ni se preocupen, no les voy a preguntar a los abogados. Yo no tengo la mala. Yo siempre les he dicho que yo no soy un estandopero. Los estandoperos se meten con el público. Los humoristas, yo no soy humorista, soy abogado. Yo respeto a las personas con quienes interactúo. ¿Alguno de ustedes es abogado? Magnífico, muy bien. Pues los abogados tenemos una identidad de origen con los médicos. Si ustedes le preguntan a un médico qué quería ser cuando era plebe, cuando era chiquillo, pues yo quería ser abogado. Y si le preguntan a un abogado qué quería hacer, el 60%, y esto ha sido un estudio muy interesante, dice que quería ser médico. Pero los abogados y los médicos tenemos en común que para que la gente que de alguna otra manera tiene interacción con nosotros nos vea de distinta forma, usamos lenguajes técnicos, rebuscados, que no ayudan en nada ni al cliente ni a la sociedad. Y de pronto está el abogado detrás de este escritorio y dice: no se preocupe, vamos a estudiar su caso, vamos a analizarlo. Y fíjense, en su momento yo voy a hablar con el juez.
No se preocupe, tengo contactos. A veces incluso nos dejamos guiar por el amigo, por el vecino que dice, bueno, no te dejes llevar por la presentación del despacho. Él tiene todos los contactos en la Procuraduría. De manera tal que por 50,000 pesos mete o libera a cualquiera de la cárcel. Y esta circunstancia no es ajena al Estado de México. Los índices de corrupción de todo el país en materia de administración de justicia se desarrollan en primera instancia, es decir, en lo que son los juzgados, inclusive en las magistraturas. ¿Cuál es el grave problema del Estado de México en materia de administración de justicia? El mismo que hay en todo el país. La falta de recursos humanos y el incremento de casos rezagados, relacionadas las unas con las otras. Nosotros en el Estado de México tenemos que empezar a tener como una luz, como una estrella, una palabra para cambiar desde la visión de izquierda, desde el PRD, lo que mal están haciendo los jueces y magistrados del Estado de México. Y esta palabra, este concepto es convencionalidad. Podemos también llamarle con su nombre elegante, con su nombre de traje, el bloque de constitucionalidad. No debemos de olvidar ni la palabra o concepto convencionalidad ni la referencia a bloque de constitucionalidad. ¿Y qué significa? Bueno, la convencionalidad o el control difuso de convencionalidad significa que los acuerdos, tratados y convenios internacionales que tengan que ver con un asunto de respeto a la dignidad, a los derechos humanos, debe de ser respetado por el juez y por el magistrado. Hay más de 3.600 derechos, 3.600 derechos que ha creado el legislador norteamericano, europeo, llámese español, llámese holandés, llámese Francia, llámese Italia, que están en una nube llamada tratados y convenios internacionales. Y si nosotros, la mayor parte tiene acceso a ello, vamos al Google, vamos a la nube y le ponemos Tratado Internacional relativo a una adecuada pensión alimenticia y nos van a dar 50 o 60 referencias. Tratado o convenio o acuerdo internacional sobre derecho a la vivienda. Y entonces el PRD o los asistentes a este magnífico foro, que también hago un reconocimiento al presidente Omar, ha hecho muy buen trabajo, llegan a un juzgado y van a decir, bueno, es que dentro de los foros de análisis y de evaluación al gobierno de Rubiel, yo aprendí que la convencionalidad, ¿cómo se llama el otro? El bloque de constitucionalidad le exigen y le comprometen y le condicionan a usted, señor juez, a que no puede aplicar solamente el Código Civil, el Código Penal o el Código de Procedimientos Civiles o el Código de Procedimientos Penales del Estado de México. Usted tiene que aplicar los convenios, tratados y acuerdos internacionales en todo lo que a mí me beneficie. Bueno, vamos a pasar al punto más doloroso de todo ejercicio político: la transparencia y la corrupción. No puede hablarse de actividad de gobierno del Estado en ningún país sin las dos referencias: la transparencia y la corrupción. ¿Cuán difícil es para una persona
confiar en que su verdad no será utilizada en su contra. Por eso, muy pocos se atreven a decir cuánto ganan. El Estado de México es uno de los 3 estados con mayor sueldo en el Instituto Electoral del país. El Estado de México es una de las entidades federativas con mayor presupuesto. Sin embargo, los sueldos de los custodios o de los policías en el Estado de México no son referencia, ni tampoco son referencia a los sueldos de los jueces. No hay una estadística que nos diga que en el Estado de México se gana muy bien. Por lo tanto, entramos a un grave problema. A veces, los diputados opositores, los diputados de izquierda, nos olvidamos de que aunque el compañero o compañera sea afín al PRI, sea afín al PAN, es un servidor público. Y pocas veces nos encargamos del tema de temas, los sueldos de los administradores, de los impartidores, de los procuradores de justicia. Lo primero que tiene que hacer el PRD en el Estado de México es solicitar, mediante la fracción parlamentaria, saber cuánto ganan los jueces en el Estado de México, cuánto ganan los magistrados, cuánto ganan los fiscales o agentes del Ministerio Público. Estamos hablando de justicia y no se trata de convocarlos a ustedes para que hagamos una reflexión compartida, lloremos un poco, riamos, escuchemos. No, este foro debe de tener una utilidad. Entonces, con mucho cariño, con mucho respeto, señor secretario general, don Octavio, le pido que haga llegar a nuestros diputados, señor secretario de Finanzas, esta petición. Que en este foro salga el pronunciamiento para que el PRD incida en la gran reforma de la Procuración, Administración y Aplicación de Justicia en el Estado de México. Sepamos cuánto ganan nuestros jueces, cuánto ganan nuestros magistrados, cuánto ganan los agentes del Ministerio Público. Bueno, porque partimos del primer paso, estamos en un ámbito de transparencia. Ahora vámonos al tema de la corrupción. ¿Qué es lo que tiene que hacer el PRD del Estado de México? Bueno, pues tenemos que hacer módulos y con una manta tan bonita como esta decir, ¿qué opinas de la justicia en el Estado de México? ¿Sí? Y vamos a utilizar las videocámaras, vamos a utilizar las iPads, vamos a utilizar todas las TICs. ¿Han escuchado ese concepto TIC? Tecnología de Información y Comunicación. Y vamos a subirlo a la página de PRD Estado de México y la gente va a decir, a ver, yo tengo esta experiencia en el juzgado, yo tengo esta experiencia en la Procuraduría. Vamos a hacer que este eslogan famoso del gobernador lo tome para sí el partido. Vamos a platicar, así le vamos a poner. Quiero platicar, el PRD quiere platicar, el gobernador no se puede molestar. Y entonces el PRD no solamente va a ser un testigo, sino un actor. Yo también eso le pido, señor secretario de Finanzas, tomen en cuenta. Miren ustedes, cuando llegamos a cualquier despacho, cuando llegamos a cualquier juzgado o a cualquier agencia del Ministerio Público, probablemente encontremos esta cajita. Esta cajita dice, sistematización de tesis y ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a junio de 2015, antes Jus México 2015, y lo publica la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este es el Jus, es el famoso catálogo, compendio electrónico, el DVD, donde están todas las tesis y las jurisprudencias. De pronto los magistrados de los tribunales colegiados o los miembros de la primera y segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación interpretan el derecho. Y cuando el juez
cuando el agente del Ministerio Público no tiene consigo este ius, puede cometer serios errores. Porque el único facultado para interpretar, el intérprete auténtico de la ley, es el legislador. Pero cuando el legislador ya determinó qué se va a establecer en una ley, a quien le toca aplicarla, ya no interpretarla sino aplicarla, es al Poder Judicial. Y los expertos son los miembros del Poder Judicial Federal. Pero de pronto nosotros ignoramos que el conocimiento especializado de un abogado no es tan ajeno, porque si leemos el ius y nos ponemos a consultarlo, descubriremos por sentido común que hay un interés superior del menor, que hay cosa juzgada, que hay un principio de retroactividad, que hay un principio de inmediatez, y si no lo sabemos, vamos a venir aquí al PRD, porque eso también se lo pido al señor secretario y a la señora secretaria de Finanzas, vamos a venir al PRD del Estado de México y decir, ¿sabe qué? Como yo estoy en el tema de la justicia, quiero que sus abogados me expliquen lo que no entendí. El PRD Estado de México probablemente sea de los pioneros, porque hoy lo vamos a proponer, en estar afuera de los hospitales, en estar afuera de los tribunales, ahí con los abogados, ahí con los médicos. De pronto alguien me dice, pero ¿cómo es posible que el PRD esté divorciado en la sociedad? Nunca ha estado divorciado en la sociedad. Lo que pasa es que en algún momento nos olvidamos que tenemos que ser creativos, que tenemos que establecer alternativas. Nadie nos impide a nosotros, como militantes del PRD o como simpatizantes, tomar una decisión. Porque para eso somos un colectivo y para eso hay dos extraordinarias instituciones dentro del PRD que se llaman comités de base y comités seccionales. 4 o 5 personas que se van a poner de acuerdo para impulsar una adecuada justicia en el Estado de México. No me gusta mi hablar, a mí me gusta transformar. Precisamente es el chiste de toda plana. Bueno, vamos a pasar a otro tema. El gran planteamiento que se hacen los jueces y los agentes del Ministerio Público es ¿por qué a la gente no le gusta leer la Constitución? De pronto, cualquier agente del Ministerio Público, cualquier juez dice, es tan difícil que me entiendan lo que le estoy diciendo. Este tomo muerde, lastima, huele feo. De pronto nosotros nos quejamos, es que en el Estado de México hay feminicidios, en el Estado de México hay violación a los derechos humanos, pero ahí vamos como cándidos, esperanzados, ciudadanos, envueltos en la bandera de que alguien nos va a salvar. Y entonces cualquier policía, cualquier empleado, cualquier hijo de vecino los ningunea. Oiga, su verdad es muy respetable, pero ¿en qué se basa? ¿En qué se sustenta? Si aquí en el Estado de México, ya lo dijo el gobernador, todos somos iguales. Y entonces si su vecino está alterando la paz pública, pues yo tengo la responsabilidad como agente del Ministerio Público de demandarlo, llamar a los dos. Pero ¿qué tal que le dicen no? Mire, según el artículo 14 y 16 constitucional, nadie puede ser molestado ni privado de sus derechos, posesiones, sino mediante un mandamiento de una autoridad judicial. Y en ese momento se le abren los ojos al empleado, al policía, pase usted, siéntese, quiere un cafecito. La gente está acostumbrada a tratar mal al ignorante, lo disfruta. Cuando vamos a Estados Unidos, los que denigran, los que discriminan, los que maltratan al mexicano son los propios mexicanos. ¿Por qué? Porque tenemos un poco este ánimo de hacer menos a quien está aparentemente por debajo de nosotros. Entonces, la segunda tarea
mejor dicho, la quinta tarea del Comité Directivo Estatal del PRD Estado de México, que don Omar y don Octavio tendrán mucha chamba, será regalar constituciones a quien se lo merezca, porque no se trata de hacer un gasto extraordinario. Habrá quien quiera, yo quiero que el PRD me regale una constitución, son muy baratas, valen 15 pesos. Pero no solamente se trata de que la Secretaría de Finanzas haga un esfuerzo con las economías, porque además va a llevar nuestro logo, pues, PRD Estado de México, para que valga la pena el gasto, sino que cada 15 días van a venir ustedes con los abogados del PRD Estado de México para preguntar qué es lo que no entendieron. No vamos a cambiar la realidad del Estado de México ni con manifestaciones, ni con insultos, ni con memes, ni con hashtag, ni con declaraciones en la tribuna, por muy bonito que se oigan nuestros diputados o nuestras diputadas. La única forma de cambiar la realidad de la justicia del Estado de México está en que los propios mexiquenses construyan su propia plataforma de defensa. ¿Qué hora son? 5:04. Muy bien, vamos bien. Bueno, vamos a hablar de otro tema en relación a la justicia, a Erubiel y a Zahuara Desalmado, ¿no? Bueno, sin lugar a dudas, la gran duda, la gran inquietud, el gran planteamiento que existe en todo hombre, en toda mujer de bien, es qué hacer ante el abuso de la autoridad, qué hacer ante la presencia del crimen organizado, qué hacer ante el cobro de cuotas. No hay que tener, yo no le tengo miedo a nada. Aquel que piense que no hay crimen organizado en el Estado de México se engaña a sí mismo. Y aquel que piense que con la alerta de feminicidio en 14 o 15 municipios ya estamos del otro lado, pues es formar parte de una mentira. ¿Cuál es el gran problema que tenemos los militantes del PRD en el Estado de México para oponernos a las acciones persecutorias, engañadoras, oscurantistas de Erubiel y compañía? ¿Cuál es el gran problema? Aparentemente estamos en desventaja, aparentemente. Pero cuando un grupo de personas se interesa por informarse, las cosas cambian. Se entablan las mesas de negociación, se generan acuerdos, se dan prerrogativas, etcétera y etcétera. ¿Cuántos de ustedes conocen el Plan Estatal de Desarrollo del Estado de México? No lo conocemos. Otra tarea para el PRD Estado de México. Tendrá que hacer un foro para analizar el Plan Estatal de Desarrollo. ¿Cómo vamos a poder criticar algo que no conocemos? Oiga, gobernador, está usted haciendo malas cosas. Con todo gusto. ¿Qué cosa estoy haciendo mal? No, pues el tema de seguridad, aquí está mi compendio, aquí está el informe que me dio el procurador, ahí está mi rendición de cuentas ante él. ¿Lo conoce usted? ¿Conoce mi informe? No, gobernador. Entonces, ¿cómo me critica? Datos, estadística, no las tiene. ¿Cómo va a poder discutir? Yo no tengo ningún problema. Entonces tenemos que conocer bien el Plan Estatal de Desarrollo y tenemos que conocer bien todos los programas que emanan del juego. Vámonos a otra cosa mariposa. Los diputados locales, los diputados federales del Estado de México tienen una profunda responsabilidad con todos, no solamente con los periodistas. Informar cuál es el programa de justicia, de desarrollo social, de desarrollo agrario, de cultura que se está implementando tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados Federal como en la Cámara de Diputados Local. Hace muchos años, los seres humanos tenían que sobrevivir. Y ahí estaban los nómadas defendiéndose del ataque de los leones, de los tigres dientes de sable, de las grandes fieras. Y ahí se iban en la noche a refugiar en la cueva.
y en la noche y en el día, al despuntar, se iban a casar y el que no casaba, el que no trabajaba, no comía. Y las mujeres se quedaban a recolectar y a cuidar a los niños. Y un día, alguien por alguna razón se enfermó. Y le dijeron, pues como te enfermaste y no puedes ir a cazar, pues te vas a morir. Y lo fueron a arrumbar lejos, para que ahí se echara a perder solito. Y él, viendo el sol, se dio cuenta que en algunos momentos las aves y los animales actuaban distintos. Y entonces, al cabo de 3 días, mandó llamar a sus compañeros y les dijo: si ustedes, cuando el sol está en lo alto, se dirigen por este lugar, van a cazar mejor. Y si ustedes se van por este lugar, entreveradita la tarde, van a encontrar a grandes parvadas de avestruces. Y los otros dijeron: ¿te cae? Sí, me cae. Y pasó lo que había dicho el enfermito. Y ese enfermito empezó a ser considerado una persona relevante. Y es entonces como surgen los brujos. El brujo que conoce el sol, la luna, el agua. Y los brujos de hoy se llaman políticos. Los brujos de la sociedad son las y los políticos. Hacemos una prueba. Van a ver qué bonita prueba. Si ustedes le preguntan a cualquier diputado federal o a cualquier diputado local, si se ha acercado hace 2 semanas o hace 3 semanas a ustedes, les va a decir que no. Les va a decir que porque tiene que establecer la comisión, que porque tiene que ir a una reunión, que porque tiene que dar esta entrevista. Y luego, pues, ¿quién no se le eligió para representar al pueblo? No, no es un artista, no es un dios, no es un don. Nunca le dijimos: oye, vas a ir al Congreso bien trajeadito, maestro. Nunca le dijimos. Y nunca le dijimos a la compañerita: oye, te vas a ir allí a Fábricas de Francia a comprarte un buen trajecito. Traje los académicos. Cuesta ser académicos, tenemos que ser formales. Pero un diputado del PRD de traje, ¿dónde se ha visto eso? ¿A poco el pueblo anda de traje todo el tiempo? Hay que ser formales en los congresos, pero para servir al pueblo. ¿Cómo un diputado del PRD se va a prestar a ese juego? El PRD tiene que regresar a sus orígenes. El PRD tiene que ir con las manos manchadas de barro para ayudar a su gente, no a seguirla engañando. Eso es el PRD. Pero el PRD se mimetizó. El PRD se asimiló al poder. Y los diputados y diputadas del PRD replicaron las mismas costumbres. Es tiempo de que los brujos regresen a casa. Esa es la única forma que tenemos para que el PRD vuelva a ser este partido donde aquellos que llegaron al principio tengan el deseo y la voluntad de regresar. Nos da miedo renunciar a lo ya obtenido, sí. Nos da miedo de pronto no tener acceso a una camioneta GMS a Calle, a una Lobo. Nos da miedo a no poder ir al restaurante Cardenal, o nos da miedo a no juntarnos ni con los perfumados panistas ni con los mentirosos priistas. Pero nosotros somos del pueblo. La única forma que tenemos de enfrentar el bien es volviendo a nuestros orígenes, exigiéndole a nuestros diputados, exigiéndole a nuestros dirigentes que se desvelen, que no haya ni Navidad ni Año Nuevo para este 2015, porque no puede haber Navidad ni Año Nuevo si el salario no alcanza. No puede haber Navidad ni Año Nuevo si siguen los feminicidios. No puede haber Navidad ni Año Nuevo si la gente no sabe en qué le va a beneficiar o perjudicar
cada iniciativa que se aprueba mayoritariamente en el Senado y en la Cámara de Diputados. No es posible que nosotros permanezcamos ajenos a que la privatización del agua sea una realidad. No es posible que una ley de derecho de réplica en el Senado de la República sea impuesta. No se puede hacer nada, ni con tomas de tribunas, ni con discursos, aunque sean aguerridos por parte de nuestros senadores. Los senadores tienen la capacidad de bloquear la entrada de reforma hasta que se vuelva a discutir esta ley. Y en el Estado de México ha sido históricamente conocido lo que implica una huelga de hambre. ¿En dónde están las huelgas de hambre? En el Estado de México. En el Estado de México eran famosos aquellos militantes que ahí se apertrechaban en el Palacio de Gobierno y tenían la capacidad de detener y de defenderse del ataque de los granaderos. Esta es la fuerza que va a permitir que Erubiel respete al PRD y que nunca intente comprar a alguno de nuestros diputados, porque sabes que si un diputado aprueba una reforma, inmediatamente esta representación, inmediatamente la militancia va a ir a sacarlo de las orejas y a ponerlo como Dios manda. Esto es lo que nos hizo ser temidos en 1989, 90, 91, 92. La única forma de que Erubiel respete al PRD es que el PRD sea un colectivo de oposición y de resistencia. Pero como decía Salvador Allende, y con esto concluyo, absolutamente de nada sirven las marchas ni las manifestaciones si no está aparejado a una formación, a una educación, a una capacitación. Hoy todos los diputados y diputadas federales y locales del PRD tienen que hacer un acto de conciencia, no solamente en el Estado de México, sino en todo el país. Yo les pido que conozcan a Waldo Fernández. Waldo Fernández es un diputado de Monterrey que renunció a su sueldo. Ya tiene 2 oficinas en Monterrey y tiene una oficina móvil. Dentro de los estatutos del PRD tiene que existir la consideración de que todo diputado debe dar por lo menos la mitad de su sueldo para que en las oficinas estatales estén intelectuales formando a cuadros. Hoy de pronto hablamos del Instituto de Formación Política del PRD, ¿y en qué momento nos han convocado? En cada comité estatal tenemos que hacer sucursales de las universidades de la izquierda en México. Con todo el respeto que me merece el señor Andrés Manuel, no es posible que hoy Morena nos haya ganado.